esos años también vas a empezar a ver cambios importantes. Por ejemplo, la aparición del auge de la remolacha y todo este tipo Sí, de trabajo. hubo mucho, primero patatas empezamos. Y luego ya vino la cosa de la remolacha y allí lo dejábamos que pusieron una báscula. Se puso una Exacto. báscula ahí en la carretera de Coca, según se va a Sí, lo que sería el camino de Carro Castrillo o algo parecido, ¿no? exactamente. En ese momento entonces Santiuste tiene dos básculas. ¿Ya estaba la de la iglesia? No, te voy a decir que fue poco más o menos casi las fechas. La uva la hemos vendido por, te ubicaba uno de Arévalo que venía, que era el que más se llevaba de uva. Y por la ubicación del metro cuadrado de uva, el Metro. peso que tiene, pues ya te le medía el carro, hostia, tienes tanto. Y nosotros, yo me acuerdo de mi padre que tenía mucho trato con ellos también, pero el que venía a medir para comprar la uva. Siempre el que compra Sí, tiraría, para su lado. tiraría para él. La báscula entonces funcionando en Carro Castrillo En Carro Castillo. Y y luego, esta, luego la de ya se detrás de la iglesia, todavía no se había hecho o a lo mejor también al tiempo. No. sí, no, ya después, pasaron algunos años. Me comentaste que era muy trabajoso lo de sacar de las tierras porque se seguía sacando con los carros. Por los carros se metía a algunas ruedas así, clavadas, y los animales tenían que sacar el peso. Para eso estaban los bueyes, mejor que las mulas. Claro, claro, tenían más potencia. Se sacaba y luego se llevaba en carro Los al tren, carros, a Coca, a la estación. y cuando ya había más, y eso, pues a lo mejor iba en vez de llevar un carro, una tonelada o tonelada y media pues luego ya se iba con las camionetas, que había camionetas, y luego los camiones más grandes eran de 6 toneladas, a lo mejor. Y cargándolas a mano muchas veces cuando estaba helado. ¿Quién empezó a sembrar aquí por primera vez remolacha o de los primeros? El que más empezó fue Antonio Herrero, ¿Por dónde? allá en el Hornillo. Y a partir de ahí ya todo el mundo. Sí, sí, sembrábamos patatas por aquí abajo y eso, pero Cuando tú te incorporas aquí ya al año 50, en el año 52, 50, sí. ¿cuántas fraguas había entonces? Porque erais tu padre y tú, y estaba tu tío Pedro también con vosotros o ya se había Sí, separado. no, bueno, mi tío Pedro luego ya se fue, sí, cuando yo ya, aún se separó, pero nada más. Sí, sí. Porque luego, si necesitaba él como si necesitábamos nosotros, era como si fuera la misma fragua. O sea que, digámoslo así, que nos daba igual a uno que al otro, cada Él uno. estuvo luego en varios sitios Mi tío Pedro, trabajando, no, montando con fragua. tuvo fragua enfrente de Visuelas, que llamábamos, en la carretera que va Sí, de Coca a Moraleja, ahí en ese cruce. donde estuvo la taberna de Mariano Visuelas, pero enfrente. Sí, ¿Enfrente en el lado del centro médico o en el otro? del lado a la derecha, en la primera, nada más de subir Coca, de Coca para... A Moraleja. Sí, había ahí una casita que salía de la otra esquina y Sí, tenía un corralito y... la esquina que luego daba a la hermandad. Exactamente, enfrente, lo de la hermandad estaba enfrente de todo ese trozo de calle. Y ahí tuvo un momento de Sí, fragua. sí, ahí empezó. Y luego ya se fue para las sopas de ajo que llamábamos. Y en algún momento me dijiste que también en la zona donde es ahora el corral de Octavio. Y ahí estuvo viviendo. Ahí estoy Mi viviendo. tío vivieron ahí. Y ahí en el corral de Octavio también hizo bien un corralizo porque era colocar el fuelle y ahí. O sea, que estuvo por lo menos en 3 sitios distintos. Sí, Y el último fue lo de las sopas de ajo. sí. Que salía la fragua al barrero, mirando. Claro. ¿Quién más había? Porque erais vosotros. Estaba el otro, Florencio, León. Yo estaba ahí mismo Sí, donde estuvo mi tío, pero más adelante, con sí, sí, sí. dirección a salir para Nava, Bueno, donde está todavía en el cruce. en el cruce. Hubo otro ya mucho más moderno, que no sé, el Herrerillo, o que no sé si por las Collargas tuvo una fragua o algo parecido, Sí, eso es el río que llamábamos. pero llamaban estuvo funcionando ahí. sí, herrero, claro, echaba puntas igual.
Con lo cual, a las rejas. con lo cual era otro. Claro, otro más. En San Juste. Sí, sí. En 1953 te casas. ¿Dónde celebráis la boda? Anda, en casa, matando los pollos y las cosas y comemos y hicimos la comida en casa, en dos habitaciones de aquí, de la abuela. Sí, con la familia, pero algunos salían a Segovia, por eso te pregunto. Vosotros aquí. Aquí, en San Juste. Durante un tiempo vives a la bajada de Reollo, a la izquierda, lo que ahora es la casa del electricista que llamamos. No, parece ahí, en el electricista no. La casa esta donde yo viví era de uno que era el médico. La tenía, que era hermano de don Valentín, el otro médico que hubo aquí. Es según se baja a Reollo, digamos, esta misma calle, pasa la carretera, Sí. abajo. A la izquierda, A justo la izquierda. antes de Kiko. Exactamente, Ujú. en la esquina de acá. Allí estuviste unos 7 años Sí, por lo menos. y luego ya venís aquí. Pues estuvimos, eso fue ahí en la Maruja en la casa de tus padres que vivían. Y nosotros ya cuando nos casamos ya vinimos ahí, digamos así. Ahí fue ya donde fuimos. Estuvisteis en Reollo y luego compraron esta casa tus padres o tú. ¿Quién la comprasteis vosotros? Sí, nosotros. Y en ese momento, ¿la fragua dónde se monta? ¿Sigue en el corral de tu padre? Ahí era esta casa pegaba a la fragua que teníamos nosotros. Con lo cual, era como unir los corrales. O... Primeramente la fragua estaba en el trozo lindero Ujú. para adelante. Y entonces ya yo puse que traje la línea de ahí del molino, de más adelante y para acá. Y en esta misma casa, todo un trozo. Y hice lo que es el taller ese. Taller. Que eso ya es, estamos ya casi en el año 60. Pues seguramente. Ya te instalas aquí y casi ya tienes a todos los hijos. Abel, La Rosa ahí está, Rosario, la Nere, la que vive allí, y luego los Marianos, Y Luis que Mariano. vive aquí en Valente, que era un corralito de mis padres. Ahí. Ujú. Ya estamos en el 60. En esos años empieza a haber un cambio total. Toma, pues, cuando Ya del empezaron- carro. Empiezan los tractores todos, Ya todas las carretas y todo son ruedas de goma hice también ejes para carretas. y remolques. Y ya los aperos ya son arados de... Cambiaron mucho, a ver, los aperos, hubo que hacer los aperos para los tractores. Ujú. Los primeros tractores, los que tuvo tu padre también. Ujú. ¿Cómo recuerdas tú el cambio? ¿Cómo se adaptaron los agricultores de pasar de las mulas al tractor? Somos pues, el que podía o se unía con otro y lo traía, porque un tractor, digamos así, lo que podía hacer antes un par de mulas, que lo de un hombre, pues era muy pocas fincas para un tractor, Ujú. y se unían también. ¿Y cómo se adaptaron para manejar un tractor? Sacaban el carnet de conducir, pero a veces solo el de tractorista. Bueno, se sacó luego, sí, tractor, o sea, los exigieron ya, pero de pronto no, de pronto era una pero para salir por el campo, pues no dijeron nada, y luego ya tuvieron que pasar las revisiones a los tractores y cosas de esas. Tenían que pasar por el Y los taller. primeros, pues nada, hacía el tractor, te pasaba cualquier cosa, pues se solucionaba mecánicamente y nada más, y a tirar. ¿Cuánto hay de verdad en eso de que al principio les costó mucho aprender y que cuando llegaba el momento, por ejemplo, de parar, en vez de pisar el freno, tiraban y decían so? Eso les pasaba, porque claro, querían parar y a lo mejor y no sabían lo que tenían que hacer. En vez de pisar el embrague, pues, o se quedaban mirando y caminaba hasta que se acababa. ¿Hubo alguna peripecia, algún accidente No, o por no, desgracia? no. El cambio llegan tractores, trilladoras, Bueno, sí, con el pero tubo famoso. te puedo decir que vinieron las trilladoras primeramente y se trillaba como fuera y luego ya pues vino la trilladora y luego ya la cosechadora y se acabó. Y ahí tú tenías que ir continuamente aprendiendo. Anda,
¿Cuántas veces estaba la trilladora? Estaba yo ahí en el taller y sabía el ruido de la trilladora ahí, de que te digo, de tío Julio. Por el ruido sabía ya lo que les pasaba. La avería. Sí, hombre, te hacen un ruido que empezaban, porque el trillo lleva, digamos, un enganche por ello de dientes así, y luego los otros que van pasando. Sí, sí, sí. Si se torcía uno porque se había una piedra o cualquier cosita, luego rozaba con la otra. ¿Y tú ya? Y el ruido ya era distinto. Luego ya hay un momento en el que aparecen Salvador y Andrés, mecánicos, pero ellos son más de motor. Sí, ellos trabajaron primeramente su motor. Tú seguías siendo el herrero. El herrero, Y trabajaste también, no solo tractores, creo que fuiste representante. hombre, sí, pues ella trajimos hasta 4 tractores John Deere juntos. Al mismo tiempo estás en contacto con mucha gente, porque cada vez que carrozabas o tal, me comentaste que había mucha gente con la que trabajas en Medina. Y es que ellos también vieron que los roperos que iba haciendo yo que se adaptaban bien al terreno. Que salía bien, Que salían bien. os interesaba a ellos y a ti. Exactamente. Trabajaste también con los Lanz, que la mecánica la hacía Andrés y luego... Sí, claro, yo tenía la autógena para hacer soldaduras de metal o cosas de esas, como lo hacía. Cortar y soldar. Y eran las tuberías que a lo mejor rozaban una con otra y el ruido del traqueteo del tractor, pues si pegaban con algún hierro, se gastaba y era lo que pasaba de mucha tubería. Hice también los remolques y las cosas. Llegaste a hacer remolques enteros, el eje incluido, en el torno... Sí, el primero del señor Juanito Sagasta, digámoslo así, pues ese le hicimos los ejes y todo. Ejes, ballesta... Todo. En todos estos años hay un personaje que no hemos hablado, es tu mujer, Maruja. Está... No digo que trabaja en la fragua, pero vamos, casi. Era la secretaria. La que llevaba las cuentas. Yo venía del taller a un cuaderno y muchos días, cuando venía de noche ya a apuntar lo que eso, apuntarme todo, empezar por el primero, eso, el uno tantos tornillos, el otro cuánto, el otro se llevó los pulmones, escribirme 2 hojas de estas y yo creo que no se me olvidaba una. Y Maruja de secretaria, ¿qué hacía? ¿Te Y llevaba luego todo eso? después ella a cada uno se lo iba pasando también en el libro para cuando le llevara la cuenta, y era la secretaria, era la que manejaba todo. Sí, sí, sí. Y tenía tiempo. Y otra cosa, si necesitaba pedir cosas por teléfono, pues era ella la que pide esto. La conocía en todas las casas, por la voz sabía quién era. Era como si fuera la mandona, digamos así. Pero era por eso, porque venía y el teléfono, entonces estaba aquí cuando, te digo todo esto. Venía aquí como era su prima, oye, que estoy haciendo esto, anda, póntelo tú. Y manejaba la centralilla También. como si fuera igual que la Felisa, que era la que lo llevaba. En aquellos momentos venía gente de fuera. Empezaron a venir y cuando vieron que iba yo sabiendo hacer las cosas y que hacía ya, porque me tocó ir a hacer modelos y fundirlos según se va hacia Alcalá de Henares, donde estaba la Pegaso. Sí. Pues a la izquierda, metalúrgica madrileña, una fundición de acero. Y eso me hicieron pues cantidades de ganchos, digamos así que eran. Y iba hecho al estilo del arroz romano, que iba muy bien por aquí, pues le hicimos una copia, digamos, así, un estilo de... Sí, sí, sí. Y lo llevaban y vieron la labor que hacían y
hice muchos. ¿Salvador trabaja contigo unos meses? No, Salvador hizo aquí algo con Del Torno, pero Con vamos, el torno y con la... nos hemos llevado bien, de hacer Sí. cualquier cosa o que necesitaba yo una cosa, pues se lo decía a él o él a mí. O sea, Ajá. de personal no había nada que éramos. Que trabajabais cuando hacía falta, de acuerdo. Bueno, pero no, si necesitaba él una herramienta de lo que tenía yo, pues venía por ella. Y si necesitaba él otra cosa, pues lo mismo iba. O sea, y me lo hacía, lo que fuera. Respecto a lo que te decía tu mujer, cuando venía gente de fuera y tal, creo que ella, hasta si hacía falta, les daba de comer y se quedaban en casa. Claro, que llegaba a la hora de mediodía porque había venido por la mañana y no se había terminado la cosa, pues íbamos a comer, ¿sabes? Nos veníamos a comer aquí. Era uno más de la casa. Todo el que venía. No le vas a decir, o mismamente si me traía alguno de las meriendas que estaba allá y no te quedes ahí, anda, vente, siéntate por lo menos ahí en la cocina y te lo comes la merienda, si la has traído, pero si no, pues... Luego, en el 83 muere tu mujer y en todos estos años ya aparecen la carpintería metálica. No, eso veníamos ya de antes. Ya veníais antes. Sí, pero vamos, el chico, el mayor, ya se ligó con el aluminio, le gustaba eso y tenía bastante trabajo, pues Que empezasteis a hacer carpintería de lo hizo. hierro. Anda, de lo que fuera, o sea, lo que hiciera falta. Hice los remolques y hasta uno de San Cristóbal le carrocé camión. Eso era un Pegaso. Trabajabas también para estructuras. Hemos hecho también estructuras para hacer naves y cosas. Bueno, ¿Para quién has hecho aquí? ¿Para naves o...? San Cristóbal y en Trapallegos. Me comentaste que hiciste la de Santiago, en Reollo. Para Santillo Sagasta, digamos así. Sí. Claro, para los toros jugando eso, pues le hice todo. Luego allí murió un chico por dejarle la escopeta cargada. En esos años vives otro cambio en el pueblo, porque hemos estado viendo cómo vamos viendo que aparecen cosas, es la entrada del negocio de los pollos, de las naves de pollos. Tú también trabajas para instalar naves de pollos. La de los chicos todos, y anda, que no. La de Nere, en Torrecilla. La de Nere son 1, 2, 3, 4 naves las que hay allí, en Torrecilla. Y esas las hicisteis vosotros. Claro, esas las hice yo. Pues, Y para todos trabajas. Anda, pues he trabajado, pues claro que he trabajado, como cualquier padre, pues llaman a donde sea. Y luego ya te jubilas, en el 94 con 65 años. A los 65, y ahí me pegaron buenos palos. Me tocó luego cotizar por las dos y luego me querían expulsar con una sola. ¿Cómo es eso de cotizar por las dos? Pagué por autónomo de la industria y autónomo del campo, porque tenía las tierras también que las hacían. Y a la hora Y a la hora de cobrar, para atrás, te despachan con... Sí, sí, sí. No han podido. Y luego ya, después de jubilarte, más o menos en qué año te vas a Benidorm. Cuando me jubilé había salido ya, habíamos salido a muchas excursiones que llevábamos por 8 días de Castilla y León y las otras del Inserso. Y ya habías visto. Y había estado, lo conocía las Baleares, vi que el clima era poco más o menos. En Canarias me gustaba porque Tenerife era muy bueno. Pero luego ya también, cuando fui a Benidorm, en una excursión con los de Nava, pues ya lo conocí. Y ya vi que, digo, pero si aquí no hiela, porque íbamos en invierno cuando, o sea, a un sitio y a los otros. Digo, aquí me quedo yo. Y ahí me quedé. ¿Y te has quedado? Bueno, y ahí sigues, porque vienes poco. Toma, vengo cuando ha pegado. Nos hemos venido aquí al Sobrao, que es donde dices que tienes tu pequeño museo particular. Museo particular, eso.
Mira, dos estribos de los que se hacían para subir a los ganados, los llevábamos en las albardas, Y está hecho en fragua. monturas, y están hechos todos, hechos por la fragua. Te voy a enseñar dos azuelas. Esta azuela es para labrar en casa, como se tiene, y esta es azuela y martillo por este lado, que se llevaba en los yugos, en los animales para los araos. Este es el martillo para clavar los clavos en las herraduras, para herrar. Y estas son las tenazas que se cortaba el casco, si era grande, primero un poco, y luego ya, cuando se clavaba el clavo y salía el trocito de punta, se cogía con esta y se hacía así para arriba. Y luego ya agarraba así. Y luego en el casco, según te le tenían la pata levantada, se ponía esto así. Y esto se ponía en el trozo de clavo y se daba así. Y se remachaba, se volvía. Aquí tenemos estos que son tapaderas que las hay que templar. O sea que ponerlas en el agua, luego ya cuando ya han construido, cortado, y luego ya cogen hasta sonido. Que la llevaba mucha gente para rondar por las noches. Además de tapadera, eran platillos. Claro, eran unos platillos para por las noches rondar a las chicas que bailaban sobre. Tapaderas para pucheros. Y esto es parte de una falleba de carreteras, trozo de la falleba de abajo, que luego ya es continuar la barra, todo lo que es la puerta. Y entonces esto es lo que gira y cierra. Y esto viene aquí, que es donde va la cerradura. Y cerraban dos puertas de carretera o... Dos puertas de carretera, claro. Y luego ya va aquí la... Esto entraba como una aldaba y luego cerraba. Y cerraba. ¿Y aquí arriba? Y ahí arriba toda la barra, todo para que agarrara en la uña de arriba y hiciera eso. Y aquí de la otra, por la otra puerta, el cerrojo, digamos, la cerradura. Y ya no se y ya, claro, ya quedaba. Porque esto caía encima de una aldaba. De la otra. Esto en una carretera... El cierre venía a ser, tú hacías raca. Y claro, esto estaba en la madera de una carretera y esto agarraba la otra. Entonces aquí ya la cerradura y quedaban las dos puertas. Y ya quedaban agarradas las puertas. La falleba. Barrenos, unos cuantos tipos de... Los barrenos son comprados, no los hacíais vosotros. No, estos no, estos son... Eran barrenos para madera, para madera, luego... todo de madera. Meter herrajes o lo que fuera. Lo que fuera. Tornillos, clavos, lo que... unas cuantas medidas. Pues una aldaba de una puerta, que la cogías, esto clavado en la puerta y esto en el marco, la echaba y ya quedaba cerrado. Esta sí que... Esto mira, es una cuchilla, todo esto y esta vueltecita que tiene aquí, que es todo una cuchilla. Para cuando tenían aguadura los ganados, los animales en la pezuña abajo, pues con esto lo iban quitando a trocitos. Que la aguadura era... Una aguadura, ¿qué era se llamaba. Que se había puesto malo. Claro, eso es una infección que tienen ahí que con lo que sea y estaban cojos los animales y como cuando tienes pus, pues si lo picas y se sale, pues antes se te para cura. sanear ese casco, antes se te cura. Esto hacía como una gubia que... Eso, una gubia para iba cortando. Para ir quitando raspas. Lo dejabais sano y luego se le erraba. Claro. ¿Cómo se llamaba? Había ganado nada, una cuchilla para aguaduras. Para aguaduras, cuchilla para aguaduras. Esto era para un arca, la tapa de un arca de eso que había, que se ponía con tornillos
y luego esto entraba aquí y llevaba la cerradura al lado y lo mismo, Cerraba. cerraba. Así. Esto, que parece una herradura, Esto es una herradura hecha, pero es para los araos de madera, donde se ponía la orejera. la orejera. Y era para reforzar. Esto estaba clavado con 3 puntitas grandecitas y luego ya pues ponía por aquí la... Con esto reforzabas el arado A ver, para que claro, la orejera no lo saltara. Para que no se saltara, porque como había que meterlas ahí Pues, hallando, fuerza. claro, pues ahí ya podías pegar lo que fuera que no lo dejaba la madera Y estas sí son dos herraduras distintas. distinta. Esta es la herradura del caballo, pero herradura de pata, porque la de las manos de las manos delanteras, las patas delanteras, es redonda, completamente, es redonda, y esto es de la pata trasera. Que además tiene estos Y rebordes. estos rebordes pues para sujetar, porque a lo mejor los clavos es poco, porque estos clavos, 4 clavos, se perdía antes, y esto no, si tropezaba algo el animal, Se arrancaba. podía arrancar. Que estos, por aquí es un tipo de agujero y por aquí tiene Claro, un rebaje, que era porque el tornillo luego, el tornillo no, el clavo es el clavo cuadrado. era cuadrado, Es el que entra. de cabeza cuadrada. Y entra eso, y queda nada más la cabecita un poquito, media cabeza, digamos, fuera. Esto de pata trasera de caballo. La pata ¿Y esto? trasera. Esto es la de los bueyes, que quitando esto, pues son los callos normales. Y estos otros los llamábamos de vuelta. Y se hacía esto así para luego volverlo. Esto se mete entre las 2 uñas. ¿Eh? Sí. Y esto El toro tiene 2 uñas y esto por la uña entraba en una y entraba en medio. iba para ese lado. Y si pone otra, es otro de estos invertido que era, Sí, el otro lado. pero con la otra uña. O sea que esto es de la uña del lado de dentro, de la derecha, de la pata de Y esto tenía mucho trabajo porque había que hacer. Porque había que hacer este trocito, al cortar el trozo de una pletina, pues esto se lo estiraba y se lo dejaba allí, hecho ya. Y esto pues se lo cogía y luego ya pues doblaba también a la pezuña. Lo ibas estirando a base de fuego y martillo. Sí, todo esto es de un trocito de hierro plano, pues hacer un corte y dejar un trocito así, como si fuera esto estirado, pues la misma figura al cortarla. También llaves de todo tipo. Llaves, que nos ha tocado hacerlas. Las hacéis también en la herrería. Muchas las comprábamos. Muchas las comprabais. Y hay una entera esta. Esto es lo que tú comprabas y a partir de aquí. Y todo esto otro había que hacerlo. Tanto aquí la mosca estas. Toda la forma que vemos, todas estas formas. Bien con la sierra un poquito y luego la lima. Y todas estas formas igual. Una que entrara igual y luego pues como llevaba lo otro que encajaba por aquí. Esta otra forma. Y estas todavía más delicadas, porque eran como si fueran ballestas, muy delgaditos. Cada marca de estas lleva la cerradura entre medias y esta tiene que pasar por... Era muy delicada, por lo que se ve. Toma, y a su distancia y eso, si no, no... Estos son más estribos. Otro estribo. Bisagras. Una bisagra, pues normalmente en los arcas que se había de madera así largo, en el medio llevaba 2, una a cada lado, en el arca y es donde giraba. Y hacíais todo. Eso. El eje, todo. Todo. Has conseguido rescatar una pequeña colección, pero buena. Ya te digo que lo tengo como es un museo para mí de un picaporte. Un picaporte. Que llamamos. Picaporte. Con la madera metido con el taladro y luego ya se abren las uñas esas. Y ya se le da pues el giro, ese es el mismo giro. Y una nariz aquí que es la que engancha, que la llamábamos la nariz. Y además que la hacíamos en plan de nariz, la hacíamos de el clavo y luego un triángulo. Ajá. Ah, sí, el triángulo con forma de nariz. Y esto se queda aquí para verlo yo cuando
mientras viva. Para disfrutar viéndolo. Exactamente. Simplemente. Exactamente. Nos vamos a despedir. Que oye, muchas gracias. Bueno, Ha sido un placer. igualmente, hemos pasado un rato. Y Encantado de volverlos a ver, digámoslo así, porque como los años han pasado, no es por cosas de estas, no nos hubiéramos a lo mejor ni saludado nunca, porque venir y ya no os conozco. te tengo que felicitar porque estás estupendo. Anda la cosa, es por esto, porque a veces la cabeza ya, sea cervicales y sea ya también que el desgaste del coco, pues a ver qué le voy a hacer, no le puedo echar gasoil. Estamos aquí delante del macho pilón que montasteis a tu vuelta de la mili. Ese es el pedal. El pedal, y esto es el embrague. Ajá. Cuando pisas, Quizás desplaza junta. ajá. Y esto se mueve. Sube y baja, y pega unos porrazos aquí no veas los trozos que Esto sustituía al martillo, a las marras que a machacaban. las marras y al yunque. Al yunque. Y ya es eléctrico. Eléctrico, eso es eléctrico. Mueve el motor y están las dos poleas. No recordarás cuánto te costó. Es de las cosas que trato de olvidar. Cuando compro una cosa, Vale. no volverme a acordar del dinero. Esto es lo que hay de fragua moderna.